Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias, a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos un programa especial, tendremos un invitado de lujo, conversaremos con el doctor Amadeo Peralta, destacado abogado del país, sobre el nuevo Código Penal en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Agradecemos al doctor Amadeo Peralta, destacado abogado de los tribunales de la República, especialista en derecho penal y quien nos acompaña hoy como nuestro invitado en Pulso Nacional. ¿Cómo se siente, doctor? Siempre bien, gracias por la invitación, feliz fin de semana para todo el país, esperando que sea de agrado, de regocijo y en paz con Dios. Bueno, el tema principal durante esta semana y quizás se mantenga durante mucho tiempo es la aprobación del nuevo Código Penal después de recorrer durante cerca de 20 años como un fantasma en el Congreso Nacional. Por fin los legisladores decidieron y salió un Código Penal, la Ley 7425, un nuevo Código Penal que va a regir a partir de un año para a la República Dominicana y que ha sido muy controversial. En el sentido de que, si bien es cierto que necesitaban un nuevo código penal, porque estamos hablando de un código penal de 1854, o sea, ciento y tantos años de vigencia, era indispensable en ese sentido hacer cambios, pero ha creado cierta controversia todo esto. Y entonces, precisamente sobre este tema, me gustaría profundizar. ¿Cómo usted evalúa el nuevo Código Penal? ¿Cuáles serían los aportes que tiene y cuáles serían sus sombras? Porque hay sombras y luces. El tema es amplio, doctor. Exacto, precisamente te lo iba a definir con esas palabras. El Código Penal nuevo tiene muchas luces y tiene sombras. Por suerte, puedo decir que tiene más luces porque tiene, por ejemplo, cerca de 73 delitos nuevos que prácticamente anteriormente no constituían ningún delito. Es bueno que las personas sepan que actualmente, como sigue vigente el Código Viejo, hay delitos que se cometen en que a una persona todavía hoy no le pasa nada, pero a partir del 3 de agosto del año 2026, hay algunas situaciones que suceden en la calle donde una persona podría sufrir diferentes penas, incluido 3 años, 5 años, 10 años de prisión por situaciones que van pasando. Y te puedo mencionar brevemente algunas. Por ejemplo, autosecuestrarse había sido una práctica que ocurría frecuentemente, sobre todo en el interior. Una persona se autosecuestraba, se refugiaba en un apartamento, en una finca, a pasarse unos días de vacaciones, llamaba a su familia, le requería un supuesto rescate, la familia salía a buscar varios millones de pesos, se lo hacía llegar de alguna manera, y eso solamente era un chiste en el viejo código. La justicia no podía hacer nada. ¿Por qué? Precisamente porque lo que la ley no prohíbe Es está permitido. permitido. Entonces podía dar un tumbe el mismo. A la familia le daba el tumbe. Sí, sí. Y por eso esa es una de las cosas también que viene contemplada en ese código. Ahora, si una persona se autosecuestra, la pena mínima le va a comenzar en 3 años de prisión, pero pudiera seguir aumentando para todo el que lo ayudó.
Los Ahí- cómplices, los cómplices. Exacto, pero ahí pudieran también agregarse algunos artículos como es la extorsión a un familiar, asociación de malhechores, Wow. el propio autosecuestro. Y es importante que las personas sepan lo siguiente. Puede ser que en el desarrollo del programa se lo repita varias veces. Este nuevo Código Penal ya aparece colocado inclusive en Google. Y si usted no lo encuentra en Google, entre a la página de la Presidencia, a la página de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y usted lo va a encontrar. Es importante que todo el mundo, no solamente los dominicanos, cuando yo digo todo el mundo, incluye los rusos, los venezolanos, los colombianos, todo el que pise República Dominicana que conozca ese código. Ese código no solamente trae 73 delitos nuevos, sino que trae aumento de penas bastante significativas. Hay muchas penas de 40 años que solamente con la comisión del delito que se estableció ahí, comenzando ahí tiene 40. Pero ¿qué sucede? Ese código Es acumulativa la pena. va a traer lo que le llaman el cúmulo de penas, en donde una persona pudiera ser condenado inclusive a 60 años de prisión al momento de cometer una sola infracción, pero en ese delito se cometían otros delitos ahí mismo para consumar uno de los delitos, y anteriormente esos delitos, que se lo voy a explicar ahora, se quedaban impunes. Ahora el juez tendrá un papel al lado al momento de dictar una sentencia y lo va a hacer de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo común que sucede en el interior del país y en los barrios en República Dominicana: el asalto a una banca de apuestas. Usualmente llega dos personas en un motor, lógicamente con un arma, a veces puede ser hasta de juguete, todo eso está contemplado en el código, realiza el asalto, a veces pudiera herir o no a esa banquera, en ocasiones le ha causado la muerte, en ocasiones han violado sexualmente a banqueras. Entonces, ¿qué va a suceder ahora cuando el juez tenga que deliberar sobre ese proceso y a esa persona lo agarren? El juez va a anotar en un papelito: te voy a poner 10 años por el robo que acabas de cometer. Te salen 5 años adicionales porque andabas con un arma de fuego ilegal. Ahí van 15. Te voy a poner 10 o 20 por la asociación de malhechores porque andaban 2. Ahí van 25 años. Te voy a poner 5 o 10 más porque andabas en un motor robado. Te voy a poner 20 o 30 más si hubo una violación sexual de esa banquera, pero también si la banquera resultó herida. Pero en el hecho que yo le estoy relatando, si la banquera muere, entonces el delito principal en ese caso, inmediatamente de entrada en vigencia, son 40 años. Sin apelaciones. Eso va O sea, eso va seguro, pero seguro es el primer delito, 40 años de entrada por un robo en las condiciones que yo le puse. Ahí entonces a esos 40 años le van a seguir sumando, ok, por la muerte de la banquera en un asalto con un arma ilegal, te tengo 40 años. Entonces, como ustedes andaban 2, andaban en una asociación de malhechores, ahí te voy a poner 20 más. Son 60. Que te vaya bien, es lo único que el juez te va a decir. ¿Por qué? Porque a una persona, imagínate a una persona que tenga 40 años de edad y le impongan 60 años de prisión, que se lo buscó bien buscado, lo parieron en balde, como digo yo, porque va a morir en la cárcel. va a morir en la cárcel. Claro que sí. Doctor, hay una cosa importante, y muchos de los analistas y algunos expertos jurídicos consideran que
de las partes positivas que tiene este código es que moderniza lo que es la estructura judicial, los principios generales, estableciendo ya como usted señala, algunas responsabilidades directas, no tan solo a los actores, sino a los coactores, los cómplices. Y la mayoría de las penalidades son en prisión, más que penalidades económicas. Eso puede dar un mensaje muy positivo también para la sociedad, ¿no? ¿Verdad? De que muchas veces se cometen delitos, quedan impunes o se ponen sanciones muy leves. Y quizá a partir de ahora ya las cosas, el que piensa delinquir va a tener que atenerse a sus consecuencias. El primer mensaje que ese código le está mandando a la sociedad es precisamente el que tú y yo hoy estamos juntos, advirtiéndole a la población sobre las disposiciones de ese código, que no viene fácil para el que cometa un delito. Entonces, te voy a poner un caso también muy recurrente y es el tema de las estafas. En lo que es el viejo código penal, la pena máxima por estafa es de 2 años de prisión. Sí. Entonces, la pena mínima es de 6 meses y la máxima de 2 años. Entonces, ese tipo de penas lo que hace es que incentivaba la comisión de los delitos. La persona no le tenía miedo a la ley porque... Me dice, ya estoy libre. Exacto. Y yo he escuchado una palabra de manera reiterada cuando dice, yo a cualquiera le hago 2 años de prisión por 50 millones de pesos. Entonces, era un incentivo que el delito le daba al delincuente para que lo cometiera con 50 millones de pesos que se había robado. En este nuevo código, eso cambió drásticamente y se puede decir que casi de entrada, un estafador, por ejemplo, piramidal, un estafador recurrente, un estafador colectivo, de entrada, para saludarlo, el código le tiene 20 años de prisión. Entonces, ya eso le va a llevar un mensaje de que se recoja, porque nada más no son 20 años, los 20 años son de entrada. A eso se le puede agregar diferentes tipos penales, como es asociación de malhechores, en donde el estafador actuó en contubernio con otras personas que le ayudaron a facilitar la comisión del delito. Entonces, si tenía 20 por la estafa piramidal o por la estafa inmobiliaria, entonces tiene 20 más por asociación de malhechores, pero ahí también entra la ley de lavado de activos, en donde esa establece penas de 10 a 20 años. Entonces, pudiera ser que un estafador en cualquier momento se encuentre frente a 50 años de prisión y no a 2. Ahí está, por ejemplo, la ley del mercado de valores, que cuando se cometen cualquier tipo de fraudes Económico. Exacto, fraudes económicos con temas de bolsa de valores, con falsos puestos de bolsa, con temas de criptomoneda y todas esas cosas, esa ley contiene, por ejemplo, 10 años de prisión. Entonces, a un Poco estafador, no es, doctor. perdón, Debía ser más severo, debía ser más severo. debía ser más severa. Entonces, pero el código viene a darle respuesta a la impunidad que se estaba dando en el sistema. Y por eso le digo, no nos sorprendamos dentro de 2 años posiblemente, cuando comiencen a producirse condenas bajo este código, condenan estafador a 50 años de prisión, pero eso es por la comisión de un caso. Entonces, yo les recordaría que hay estafadores que también se mueven en distintas jurisdicciones y donde le llevan expedientes diferentes, tendrá condenas diferentes que aunque al final él la pudiera ir cumpliendo de manera recurrente, la condena que le pusieron en el Distrito Nacional y la condena que le pusieron en Santo Domingo Este, la puede ir cumpliendo de manera recurrente, pero ahí cuando viene a ver también va a existir una diferencia entre la fecha en que se comience una y se comience la otra. Entonces, ya la pena no será posiblemente de 50 años por estafa, sino que podrá aumentar a 55, a 53, a 54. Eso es para que ustedes sepan. Y por eso
le vengo reiterando que conozcan la ley porque el artículo 2 del Código Civil de la República Dominicana establece de manera clara que las leyes se reputan conocidas por todos los nacionales, por todos los residentes, a las 24 horas de ser promulgadas y publicadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, esa ley fue publicada, si mal no recuerdo, el día 3 de agosto. Exacto, no recuerdo si fuera el sábado pasado o el domingo pasado. El 3 de agosto se publicó. Entonces, se reputa que todo el que está viendo este programa y viva en el Distrito Nacional, la ley reputa que ya usted conoce el Código Penal. Y para todo el que viva en una de las provincias del interior, la ley le da 48 horas para que la conozca. Y ya el Código Penal fue promulgado, entonces usted no podrá alegarle ignorancia. A pesar, doctor, de que hay lo que se llama una figura que es la vagancia legal, que da un año para su aplicación. Pero como usted bien señala, eso no quita el desconocimiento de la ley. Hay un tema interesante que es el caso del delito de ultraje y sobre todo cómo el nuevo Código Penal establece sanciones para el caso de la corrupción. Un tema sumamente importante que lo decidimos aquí, pero me gustaría hacerlo después de estos mensajes. Conversamos con el doctor Amadeo Peralta, destacado abogado de los tribunales de la República, y estamos conversando precisamente sobre el nuevo Código Penal, sus implicaciones, la necesidad de que la población lo conozca, se interese en conocerla porque tiene una serie de novedades interesantes que son para proteger los derechos del ciudadano. Doctor, en el segmento anterior hablábamos del delito de ultraje y me gustaría también que usted me explicara un poco cómo el nuevo código contempla las sanciones a los actos de corrupción. Los actos de corrupción vienen fuertes porque se han creado prácticamente cerca de 15 tipos penales nuevos en materia de administración pública, en donde la pena mínima va a iniciar desde los 4 años hasta los 10, pero no solamente van a ser de 4 a 10 años. Recuérdense que le he estado hablando de la recurrencia en el cúmulo de la pena. Ahí también, cuando apliquen la ley de lavado de activos, asociación de malhechores y otros tipos penales que muchas veces convergen, esa pena pudiera un funcionario público ser condenado a 40, 50 y 60 años de prisión según lo que le imputen. ¿Y la reincidencia, doctor? La reincidencia está otra vez reiterada, en donde una persona se considerará reincidente cuando ha sido su condena ratificada por la Suprema Corte de Justicia en última instancia. Pero también esa reincidencia tendrá un plazo de 10 años de prescripción. Eso quiere decir que si una persona cometió un delito y ha pasado más de 10 años, ya no se le puede imputar como reincidente, porque eso se borró. El tema, por ejemplo, del ultraje, es bueno que el día que lean el Código Penal se verifique en el artículo 310. 310. Ahí hay un tema muy controversial y es que va a constituir ultraje contra un funcionario público el hecho de que en un lugar privado cualquier ciudadano emita algún juicio de valor o haga alguna seña o algún gesto que ese funcionario se sienta lacerado en su dignidad. Entonces, esa disposición castiga hasta con 3 años de prisión al que lo haga, pero eso es una disposición controversial y subjetiva por lo siguiente. Cuando habla de un lugar privado, no hay forma de probarlo. Exacto,
Bueno, tendría que haber una cámara grabando con audio y video. Y entonces, imagínense un ejemplo. En la casa de uno. Exacto, Porque es un sitio privado, una exacto, pero inclusive hasta en una oficina, oficina. en muchísimos lugares, usted se encuentra con un funcionario público. Es bueno que el país sepa que es funcionario público. Ajá, es un funcionario público. Funcionario público no es solamente un ministro, un director general. No. Funcionario público Es es empleado del gobierno. cualquier empleado del gobierno. No importa la categoría. No importa la categoría. Y por eso, No define el código. exacto, y por eso le hago hincapié, funcionario u oficial público. Oficial. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tomar el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, la encargada de recursos humanos es una funcionaria pública. Claro, por supuesto. El director de transportación Es un funcionario es un público. funcionario público. Entonces, ¿cuántos funcionarios públicos hay en cada institución para desglosárselo? Entonces, si usted se encuentra en una oficina en el Ministerio de Obras Públicas, en este caso, y a usted va y se le ocurre decir, mira fulano, aquí está pasando algo raro con esos contratos. O sea, Aquí está perdiendo los cuartos, tú eres un ladrón, algo así. no tiene ni siquiera que decirle ladrona, hasta con hacer una seña, Ya tú sabes lo que hay ahí. ya tú sabes lo que hay ahí. Hay ahí detrás de eso. Y la cámara te grabó, ya ese funcionario se puede sentir lacerado Y en su honor, se puede querellar contra ti, pudiera haber testigos, pudiera haber una cámara que grabó la acción y ya tú estarías expuesto a una prisión de hasta 3 años por una subjetividad de que él se sintió ultrajado. Doctor, ¿y qué implicación tiene eso con la Constitución de la República? Eso no es violatorio al derecho de libre expresión, de los derechos constitucionales que tiene. Eso no choca ese artículo, esa rigidez con principios constitucionales. Usted es un especialista constitucional. Muchos de los artículos que tiene este código chocan con la Constitución. En ese año de vacaciones que mencionaste, De seguro que van a ser revisados por el Tribunal Constitucional. exacto, pero para el Tribunal Constitucional revisarla tiene que ser que varios ciudadanos se motiven Y lo apoderen. y apoderen el tribunal con varios recursos de inconstitucionalidad por violación a derechos Por sí fundamentales. mismo el tribunal no puede actuar. No, los tribunales no pueden actuar de oficio. De oficio. Porque, por ejemplo, ¿qué hubiese sido lo más sano? Que ese código, una vez se tuviera aprobado, nada impedía que se enviara al Tribunal Constitucional para que pasara el filtro de la constitucionalidad. Y con eso nosotros nos evitábamos muchísimos problemas. Sí, claro que sí. Yo les recuerdo al país que en el año 2014 se aprobó el Código Penal que fue bautizado como la Ley 550-14 y ese código tenía un desperfecto en la elaboración. Entonces, al igual que este código, tenía 2 años de vacaciones para entrar en vigencia. ¿Qué sucede? Varios abogados elevaron recursos de inconstitucionalidad en cuanto al tema de las causales y diversos temas. Pero el Tribunal Constitucional, un día antes de que el código entrara en vigencia, entonces se pronunció y lo anuló por completo el código. O sea, se olvidó de los recursos de inconstitucionalidad con artículos específicos. Y dijo, nosotros no podemos analizar la inconstitucionalidad de este artículo porque nos pudimos dar cuenta en el análisis que esta ley no fue elaborada correctamente En los plazos establecidos. en violación al debido proceso de ley. Y lo que pasó fue algo parecido a lo que estaba pasando ahora en la aprobación. En aquella ocasión, el Senado, por ejemplo, aprobó el código, lo envió a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le hizo modificaciones y Se quedó ahí. se le pasó a todito
Se obvió un paso del procedimiento. y se envió directamente al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. ¿Qué hizo la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? Promulgó mediante un decreto El código. el código sin haber vuelto al Senado. Para ratificar las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados. Exacto. Entonces, ese rol que no tuvo consecuencias, ahí debió de haber serias Y mire, consecuencias. esa propuesta que usted hace es sumamente interesante. Que en las leyes que pueden ser muy controversiales, lo ideal, el camino más expedito, debería de ser que una vez aprobada la ley, se envíe para consulta al Tribunal Constitucional. Hay quienes dicen, bueno, es que después que ya es aprobada, hay un plazo para enviarlo al Poder Ejecutivo. Pero resulta que la Constitución no fija plazo para enviar la ley al Poder Ejecutivo. No fija plazo. No. O sea que eso es una ventana que le abre para poder hacer ese procedimiento que usted sugiere, de manera que cuando el Poder Ejecutivo reciba ya la ley aprobada, pues el camino es más rápido, más expedito. Te lo voy a poner más fácil. Ajá. Hay abogados que inclusive han sido empleados del Tribunal Constitucional que tienen los conceptos claros sobre la constitucionalidad o no de algún artículo que pudieran servirle de asesor al Senado, a la Cámara de Diputados y darle una revisión durante un día, 2 días a un proyecto de ley y hacerle las correcciones a los fines de que ese proyecto no salga para el Poder Ejecutivo con esas falencias. Ujú. Porque cuando eso sucede, eso trae graves daños a la institucionalidad. Y le voy a poner un ejemplo muy práctico y muy preciso. La ley electoral, cuando fue aprobada en el 2019, fue una ley, en principio una ley buena porque vino a regular muchas situaciones. Al día de hoy, si yo no he perdido la cuenta, la ley electoral creo que tiene como 30 artículos que se lo han anulado el Tribunal Constitucional. Wow. O sea, un daño institucional grave Sí, claro. que pudimos evitarlo. Pudimos ahorrarnos el papel, el tiempo, No, y el costo, el costo, porque hay un costo de trabajo. afectar un derecho de un colectivo. Me refiero como estamos hablando de la ley electoral de un partido Un partido, político. un movimiento político. Exacto. Entonces, esos son los peligros de las leyes cuando no tienen un análisis bien consensuado. Otro punto también que yo no me canso de reiterarlo. Al momento de aprobarse, no solamente de aprobarse, al momento en que se esté elaborando un proyecto de ley, si se consulta con los abogados que ejercen verdaderamente el derecho en los tribunales, se pueden enmendar muchas situaciones, porque hay personas que no ejercen el derecho, sino que se mantienen en una oficina y a veces se ponen a escribir un proyecto de ley y se ponen muy creativos inventando cosas que muchas veces no son necesarias, Y chocan con la realidad del día a día de los tribunales. chocan con la realidad de los tribunales, dejan cosas sueltas que verdaderamente se necesitan para un verdadero sistema de justicia y tú tienes ahí, por ejemplo, un tema que se va a convertir en una controversia y que yo creo que no había necesidad de que fuera regulado con 20 años de prisión. Y es que alguien de manera creativa comenzó a regular las relaciones sexuales de una pareja con el tema del consentimiento y ahora mismo eso ha puesto, por decirlo así, a la familia, a las parejas en una situación delicada. La difusión de contenido privado, una serie de condiciones que realmente Exacto, es un ruido innecesario, doctor. exacto. Entonces, eh, tú, tú deberás tener mucho cuidado. Por eso te exhorto a que lean ese código. Sí. Si yo te mando una nota de voz desde mi teléfono y te hago un comentario de alguna otra persona
y tú te atreves a reenviarle esa nota de voz que yo te mandé en una conversación privada entre tú y yo puedo querellarme y tú pudieras sufrir una pena de 3 años porque tú violaste el secreto de la comunicación entre tú y yo. O sea, ahí hay cosas que muchas veces son como exageradas Sí, sí, sí. y a veces innecesarias. El compartir una imagen que inclusive muchas veces no tenga que ver con la sexualidad. Con contenido sexual, sino de intimidad, de un abrazando a una persona, Eh, o sea, Exacto. eso, Te voy a mencionar brevemente un artículo, por ejemplo, referente a la requisa de vehículos. Eh, lo primero es que requisar un vehículo no es que está permitido de manera libre. El policía o el oficial de la justicia que intervenga tiene que tener una causa probable para parar un vehículo y hacerle una revisión. ¿Qué es una causa probable? El que dentro de una demarcación se cometió un asalto y andaban en un carro Hyundai Sonata gris. Entonces, una causa probable es parar todos los carros Hyundai Sonata gris, pero no pueden parar una Jeepeta Ford Explorer negra, que no tiene nada que ver con... que no tiene nada que ver con... Entonces, eso es una causa probable. Hasta ahí vamos bien. Durante la requisa, el policía no podrá impedir al ciudadano que grabe la requisa con su celular. No se lo puede impedir y si se lo impide, el policía podría ser condenado de 3 meses a 1 año de prisión. Ahí vamos bien. Pero esa grabación el ciudadano podrá hacerla, aquí entran las contradicciones, siempre que no interrumpa la labor que está realizando el policía O que sea, está déjalo que realizando, revise y uno de lejos filmarlo, podría ser. y que no violente su intimidad, la del policía. O sea, un Pero disparate el policía está violentando la mía. está violentando la mía. Y el policía me está grabando, pero el policía ahora tiene grabaciones, cámara en el cuerpo. Exacto. Ahí se sigue agregando otro párrafo loco cuando el ciudadano tendrá prohibido compartir ese video o esa imagen sin el consentimiento del policía porque eso afecta su dignidad. Sí, pero el policía no le va a dar ese consentimiento. Doctor, tenemos que hacer una pausa, porque estos temas son sumamente interesantes y me gustaría que al regreso hablemos un poco sobre lo que contempla el nuevo código en cuanto a la violación del derecho de propiedad y sobre todo la legislación de prensa, cómo afecta a los medios de comunicación. Vamos a una pausa y regresamos en breve con el doctor Amadeo Peralta. Estamos conversando con el doctor Amadeo Peralta, destacado abogado del país, y analizamos el Código Penal. Por ahí un aspecto que ha sido muy controversial, ha creado mucha urticaria en la población, y es en cuanto a los delitos de difamación, delito de injuria, delito de comunicación, delito de prensa, cómo afecta a la prensa este nuevo Código Penal. Mira, el tema de los delitos de prensa, yo diría el 99% de los miembros de la prensa se quedaron callados mientras se estaba conociendo el proyecto de ley, y ese era un proyecto que como quiera circulaba a través de las redes sociales y era conocido. Se quedaron callados y hoy son sujetos obligados de ese código, con penas inclusive muy severas. Fíjate cómo acabábamos de hablar del tema del ultraje. Eso tiene mucho que ver con la libertad de prensa, en donde ninguna persona o comunicador podrá emitir un juicio de valor contra un funcionario público. En este nuevo Código Penal se contemplan varias situaciones
de la libertad de expresión y difusión del pensamiento con ampliación de la pena y sobre todo viene a reforzar lo que era la antigua ley de expresión y difusión del pensamiento. Castiga inclusive situaciones como el hecho de que dentro de esa libertad de prensa el hecho se cometa, escuchen esto que yo hasta me quedé sorprendido, hasta que el hecho se cometa en cualquier país del mundo y que afecte la imagen de un funcionario o de alguien en República Dominicana. No, pero eso no tiene fundamento legal, porque se supone que el código rige para la República Dominicana, el código de los dominicanos. Esto no es un código universal, ni una ley internacional, ni hay ningún acuerdo tampoco internacional que lo avale. Eso fue una pifia, un desacierto de parte del legislador y sobre todo de aquellos que no pudieron verificar esos tiempos. Yo estoy seguro, doctor, que eso va a ser revertido necesariamente. Exacto. Si solamente se verificara lo que es el convenio de Budapest sobre el tema de la ciberdelincuencia y de los delitos a través de los medios electrónicos. El tema de la libertad de expresión y difusión del pensamiento está excluido del convenio de Budapest, que era un convenio prácticamente mundial. Solamente aquí se pusieron a inventar con eso. Sin conocer eso. Exacto. Entonces, en otro programa, yo me voy a comprometer a hacer un resumen. Sí, te lo vamos a agradecer. De cuántos artículos de ese código afectan la libertad de prensa. Pero eso tiene que ser casi un solo programa, porque son muchos artículos. Inclusive, hay un artículo, el 379, que por eso digo, los comunicadores deben darse en el pecho, porque se quedaron callados. 379, dice usted. Y le pusieron ahí disposiciones que cuando cualquier organismo de salvaguarda de la nación le solicite una información a un ciudadano y el ciudadano no la dé, pudiera ser condenado de 20 a 30 años. ¿Y eso lo establece el código? Porque yo me refería, yo conozco, por ejemplo, el artículo 310, que hace las limitaciones, y se plantea como que ya se depenaliza el delito de prensa en cuanto a prisión, si no son penas económicas. Pero realmente eso que usted me está señalando del artículo 379 realmente es escandaloso, sumamente escandaloso. Estos artículos sustituyen entonces la ley 6132, que es de expresión y difusión del pensamiento, que es una ley del 62, tengo entendido, de 1962. Muy obsoleta. Me voy a permitir. Lo provoqué, doctor, dígame. Me voy a permitir leerte el artículo 379 del nuevo Código Penal. Dice lo siguiente. Él comienza con una palabra bonita, engañando y confundiendo a la ciudadanía y al que no sabe leer mucho. Dice, el sabotaje. Quien destruya o deteriore una edificación, una construcción o cualquier otro objeto o recurso, o desvíe un documento o cualquier otro material, escuchen esta palabra, o aporte informaciones falsas al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación, será sancionado con 20 a 30 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios. O sea, el que le aporte información falsa al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación. ¿Quiénes custodian los intereses fundamentales de la nación? ¿Quiénes los custodian? Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, si tú le estás suministrando una información que ellos la consideran falsa, porque a lo mejor eso no es lo que ellos quieren que tú le digas, o tú quieres decir una parte y guardar la otra, ahí tú estás sujeto
a que boten la llave contigo. Sí, pero eso viola el derecho, el derecho que tienen los periodistas de no revelar su fuente. Que eso es una contradicción ya ahí. Ahí entra una contradicción. Además hay un aspecto también que quizás todos estos delitos de prensa se aplican a los periodistas y se excluye a los directores de medios, a los ejecutivos de medios. Cuando se supone que si yo publico en este periódico, esto es un periódico, yo publico una información que usted como periodista redacta y yo soy el director, yo estoy avalándola. Yo soy responsable. Yo soy responsable del medio que estoy difundiendo. A mí no me puede excluir un delito. Yo tengo que saber, tener los conocimientos suficientes para saber si esa información violenta un derecho. Exacto, porque tengo entendido que sobre todo en los medios de comunicación no solamente hay un corrector de estilo, sino que hay Sí, un hay director. director, hay un jefe de redacción, un jefe de información. Hay todo un mecanismo de Exacto. Sobre la otra pregunta, ajá. que tiene que ver con la violación del derecho de propiedad Ujú. y de invasión, que son dos términos que se parecen pero no son lo mismo. El Código Penal derogó totalmente la vieja ley, que era la ley 5869 sobre violación de propiedad. Esa ley anteriormente establecía penas de 3 meses a 2 años de prisión por invasión de propiedad. Entonces, ¿Qué se contempla ahora? ahora el código va a contemplar penas, una pena extremadamente mínima, comenzando con 4 años, y una pena máxima de 10 años de prisión. Pero esa pena puede aumentar y llegar a 20 años Por los agravantes. con los agravantes que trae por las violaciones y la invasión de propiedad. Entonces, una de las agravantes que esa ley tiene es que la violación o la invasión sea realizada por 2 personas o más. Eso es un agravante. Que utilicen armas. El código también tiene una definición de armas muy amplio. Armas no solamente será tener un cuchillo, un machete, incluye... Arma de fuego. No, las armas de fuego van de ley. Sí. Pero la definición de armas en este nuevo código es tan amplia que le voy a describir algunas. Armas será hasta una pistola de juguete. Está claramente establecido ahí. Una pistola plástica que se considere frente al otro que era de verdad, pero que en realidad era mentira. Utilizar a cualquier animal como método de intimidación, de amenaza. Hacerse con un perro y subir el perro. Usted meterse a una propiedad y andar con un perro y chubárselo, por ejemplo, al dueño, al otro, eso es un arma que será considerada en el Código Penal. Entonces, el tema de la violación de propiedad, yo soy del entendido que los invasores de propiedad, que muchas veces no saben leer, pero ese código le va a dar bastante duro, porque cuando una pena comiencen a aplicársela, imponiéndole 10 años de prisión y además le incluyan otros tipos penales que muchas veces suceden ahí, esa pena pudiera aumentar a 20 años. Una de las agravantes es cuando se violente una propiedad privada y de una vez comiencen a construirse casuchas. Todas esas personas que la policía ¿Eso se considera agravante? es una Construir agravante. una casucha, ocuparla y construir una casucha. Exacto, porque precisamente invadir la propiedad privada y comenzar la construcción de una casucha, ya con eso propiedad, sí. le complica la situación al propietario, porque el gasto en el que el propietario tiene que incurrir para desalojar toda esa casucha se le sale del presupuesto. Entonces, es una afectación al derecho de propiedad muy grave la construcción de esas casuchas, también la destrucción de algo que se encuentre en esa propiedad. Y entiendo también que esos invasores que no saben leer, la mayoría, como le dije anteriormente, tendrán que saberse el código y de alguna manera se lo iremos haciendo saber, porque
Cuando la policía agarre a 2, 3, 4 invasores de propiedad, los sometan a la justicia, se les solicite medida de coerción, los jueces estarán en la obligación de enviarlo de manera preventiva a ir cumpliendo esa pena, que es una pena grave, porque estamos hablando casi de una pena mínima de 10 años, y posiblemente se va a acabar el relajo, se va a acabar el robo de propiedad, y los que les gusta violar propiedad tendrán que cambiar de oficio. Eso es parte del mensaje que está llevando el código. Eso es sumamente interesante porque eso garantiza una seguridad jurídica y cualquier persona que quiera hacer una inversión en propiedad o comprar puede tener la tranquilidad de que si sucede algo de eso, porque eso no implica que te invadan, pero el que lo hace va a tener una consecuencia. Si hay una consecuencia sentida, grave, que se sienta, que crea un precedente. Doctor, hay una cantidad de otros delitos. Usted habló de 73, además del bullying, el ciberseguridad. ¿Cuáles de esos delitos podría usted rápidamente mencionando para que la audiencia tenga una idea general de lo que abarca este nuevo código? Por eso la importancia de conocer y leer el código. Ahí viene una disposición en donde cuando una persona o una empresa le suministre una información falsa a la administración tributaria, podría ser condenado hasta 3 años de prisión. Usted podría perder el bien que compró, y le voy a poner un ejemplo práctico para que me sigan entendiendo. Una persona compra un inmueble, ese inmueble donde hay a lo mejor una casa, un apartamento, está valorado en 25 millones de pesos. Las personas hacen un contrato paralelo y dicen que lo compraron por 2 millones de pesos, pagan impuestos Por 2 millones de pesos. por 2 millones de pesos. Si la administración tributaria te descubre, te va a someter a la justicia, se van a querellar contra ti, te van a pedir medidas de coerción, te van a acusar, te van a condenar y te van a poner a pagar no solamente lo que faltó de la deuda tributaria, sino también que te van a condenar a daños y perjuicios y te van a condenar a la confiscación del bien. Eso sucede mucho, inclusive en materia de venta de vehículos. Y yo te pregunto a los amigos televidentes, ¿cuántos millones de vehículos que usted recuerde hay en República Dominicana? Yo pienso que deben haber Como 6 millones de vehículos. millones de vehículos. Vamos a poner una tasa promedio de que 4 millones de esos vehículos, cuando se traspasaron, no se dijo el valor real a la DGI. Bueno, ahí va a crear un problema serio. Doctor, se nos gastó el tiempo. Lamentablemente, quedaron una cantidad de temas interesantes, lo que va a obligar a una nueva visita, una nueva invitación para que comparta con nosotros y con nuestra audiencia este tan interesante tema del conocimiento del Código Penal, que, como usted ha señalado, es una responsabilidad de todos los dominicanos. Señores, ha sido todo por hoy. Les invitamos a que nos acompañe la próxima semana en otra entrega de Pulso Nacional. Você